Y Guillermo, tú hablas precisamente de la narrativa cinematográfica como una de las variantes de la narrativa literaria. Y esto es importante entender porque el arte de narrar en cine apenas se está desarrollando, y me acuerdo que hace poco Coppola estaba planteando que estábamos todavía muy en el principio de lo que puede ser las capacidades y las potencialidades de la narrativa cinematográfica. Háblanos de ese proceso de esencialización en tus guiones, porque creo que cada vez más también los estás condensando, ¿no? No le digas guiones. No digamos guión, perdón, de tu trabajo. Esa ha sido una larga discusión con Vicente. Es que hemos hecho esto ya varias veces, ¿verdad, Vicente? Sí. Ya vamos a montar un show, Vicente y yo. Fíjate que yo coincido contigo, el espectador es más inteligente de lo que creemos. Creo que el espectador siempre fue inteligente. Los que no fueron inteligentes eran los cineastas, que creían que el espectador no era sofisticado. Yo siempre creo en la sofisticación del espectador, y mucha de esa sofisticación me viene de Faulkner. Cuando tú lees El sonido y la furia y ves esta narración de Benji, brinca del pasado al presente al futuro sin más. Estoy diciendo que el espectador y el lector es sofisticado porque nosotros usamos estructuras narrativas sumamente sofisticadas en la vida cotidiana. A mí me parece antinatural contar las historias de manera lineal. Yo nunca he escuchado a nadie decir, yo soy cineasta porque en 1973 empiezas por el abuelo, brinca, siempre estás… Digresiones. En digresiones, siempre el flashback es la manera natural en que contamos historias. No sé dónde salió esta cosa de tenemos que contarla linealmente y aparte en 3 actos. Estoy de acuerdo con Coppola, siempre lo he dicho, el cine apenas tiene 110 años contra lo que tiene la literatura, contra lo que tiene la pintura, contra lo que tiene la escultura, la arquitectura, es realmente un medio de expresión muy joven. Tenemos que encontrar distintas formas de narrar, ¿no? A mí algunos críticos me dicen, otra vez arriba con su fórmula. Bueno, y los que escriben página 30, página 60, página 90, ¿eso qué es? Es el truco más barato. Pero como los críticos siempre defienden el statu quo, yo creo que sí el cine va a avanzar a nuevas narrativas, como lo hizo la literatura en su momento. Y creo que cada vez vamos a usar herramientas más sofisticadas. Yo tuve una discusión incluso recuerdo con Tommy Lee Jones, cuando escribí Los 3 entierros, me decía, es que la gente se va a confundir, no va a saber dónde está. Todavía no salía 21 gramos, cuando yo le había puesto, entonces salió 21 gramos, dije, mira, la gente sí entiende. Y es más, voy a platicar del efecto Washington. En el 2001 fui al Centro Kennedy en Washington, D.C. a presentar Amores Perros durante 5 noches. Yo presentaba la película, me iba y regresaba a hacer el famoso Q&A, preguntas y respuestas. Y yo pensaba que el agua de Washington, el aire de Washington había dañado a los espectadores porque me platicaban de una película que no era Amores Perros. Las preguntas eran muy extrañas. Yo hablaba de las 3 historias y ellos se me quedaban viendo así como, ¿cuáles 3 historias? La de Gael, que es Octavio, la de Daniel y Valeria y la de Chivo y Maru. No entendían. La 4ª noche me hizo un mexicano, yo que tú entraba a ver la película la siguiente vez porque no es la que yo vi. Ok, bueno, resulta que el cácaro puso los rollos en desorden y creó una obra maestra. A la mitad aparecían los créditos y la película seguía. Todavía Nacho Durán, que conocemos, me dijo, es mejor película. Si un cácaro es capaz de maltratar así al espectador y presentar una película que parecía inentendible, es que son capaces de soportar cualquier cosa. Y bueno, es que de hecho a eso se expone el trabajo del libro cinematográfico, para no hablar de guión,
Y de hecho, Vicente, me acuerdo que tú has experimentado también el problema, por ejemplo, de cómo se lleva al cine o qué versiones se puede llevar al cine de una obra como Los Albañiles, en donde hay modificaciones sustanciales de la dirección o por lo menos de un personaje fundamental en tu obra de Los Albañiles, o por ejemplo la propuesta que estaba haciendo José Revueltas, que fue uno de los primeros que hizo una adaptación también de Los Albañiles. Háblanos de este proceso de distorsión también que se ve en torno al trabajo, porque como yo decía al principio, pues una es la película que tenemos dentro y otra es la película que termina ocurriendo cuando estamos frente al director o a un adaptador también. Sí, y yo siento que son dos momentos diferentes, ¿no? Yo pienso que el escritor de cine que no quiere ser director, que ya hay cada vez menos. Yo encuentro en los talleres a los jóvenes que todos quieren no solamente escribir el libreto cinematográfico, el libro cinematográfico, sino quieren también dirigir la película, que yo no estoy en contra de que no se haga así, pero son dos momentos diferentes, dos momentos en la escritura del cine tratada como obra literaria, con la gramática del cine. Uno no puede escribir, en el cine había un sol esplendoroso y los pajaritos volaban por acá y pasa una nube. Ese lenguaje que viene de la literatura no tiene nada que ver con la literatura. Yo puedo decir un cielo esplendoroso y punto, ¿no? O no puedo describir a un personaje como se suele describir en los libretos cinematográficos, que describen los ojos de la muchacha, el pelo de la muchacha, la nariz de la muchacha, el tamaño del busto de la muchacha, las piernas de la muchacha, porque no sabemos con qué actriz nos vamos a encontrar, ¿no? Porque eso no es lo esencial. Esos vicios que nos vienen de la literatura, de lo que llamamos literatura, cuando en el libreto se hace literatura, se está rompiendo lo esencial de una historia cinematográfica, ¿no? Entonces, en ese nuevo lenguaje al que pasa una novela o al que pasa una obra de teatro, tiene otras variantes. Cuando uno escribe una novela o cuando uno lee una novela y se le da a un escritor de cine, ese escritor de cine puede hacer muchas lecturas de ese libro, ¿no? Puede hacer lecturas muy diferentes a otro que coge la misma novela y la hace, ¿no? Se puede hacer Madame Bovary de muchas maneras y tomar muchas formas diferentes para contar la misma historia. Entonces es un trabajo personal muy sutil que a veces se hace en compañía del director, pero a veces no necesariamente está el director, sino el director entra en una etapa después para tener su visión que no siempre corresponde con el escritor de cine, ¿no? Hay un diálogo, una pugna, una confrontación entre el director del cine que a veces se puede ver dramática, pero si se entiende bien, son las visiones que se van a ir acoplando. La visión del guionista con la visión del director de cine, que tienen que llegar a un momento en que empaten para que puedan funcionar. Pero son dos visiones diferentes, como son dos lectores diferentes los que leen una misma novela. Si yo le pregunto a un lector qué vio de esa novela y a otro lector, vamos a ver que se fijaron en cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que hace la adaptación del cine? Me fijo en algo que para mí fue muy significativo y sobre eso corro yo la historia, ¿no? Por eso tan importante la compenetración entre director, escritor y el equipo de trabajo que elabora el cine. Y en ese sentido, Guillermo, es muy conocida tu postura de que precisamente de eso se trata, de un equipo y que tiene que tener compenetración primeramente con el impulso artístico y de oficio del escritor. Mira, yo siempre he creído que el cine es un acto de colaboración profundo y lo creo desde el primer cortometraje que dirigí hace muchos años, Rogelio, y después de dirigir un largometraje te das cuenta que hay una enorme visión de cada quien, a veces hasta del gaffer, que te enriquece, que te dice, oiga señor, ¿puedo hablar con usted? Con todo respeto, pero mire, y me parecen valiosas las opiniones de todo el mundo en una película. Yo sí creo y lo he defendido siempre, estoy en contra de una película me parece un acto de arrogancia.
en lo personal. Yo no creo que una película sea de una sola persona cuando hay 150 que están colaborando. Carlos Reigadas, en este sentido, alguna vez estuvimos en un debate sobre esto y él dijo, la Capilla Sixtina es de Miguel Ángel, así haya habido 200 pintores. La idea es de Miguel Ángel, todo es de Miguel Ángel. Y le dije, ¿y qué tal si Miguel Ángel hubiera dirigido a los pintores, pero no se le hubiera ocurrido hacer el diagrama de cómo iban las cosas? Entonces, si un director no le escribe, entonces, ¿qué pasa? Me dijo, entonces no es Miguel Ángel. Le dije, dilo en público, Reigadas, ándale, no seas… Dilo en voz alta. ¿Sí me explico? Yo creo que lo más correcto es poner una película dirigida por, escrita por, producida por los productores. Como si los productores fueran, ¿qué? Los productores son gente creativa, son gente que aporta, son gente que dan ideas, son gente que empuja un proyecto. Yo a los productores los respeto cada vez más. También son partícipes de la película. Probablemente no son creadores originales de la película, pero el apoyo y la fuerza que están dando y las notas que dan a veces son muy importantes. Entonces, que también le vamos a escamotear al productor su posición dentro de la película como creador, o al fotógrafo. Yo en el caso que trabajé con dos de los fotógrafos más importantes del mundo, John Toll y Robert Elswit. Es increíble la potencia de estos hombres, lo que le otorgan a la película. La visión, la fuerza, el pimponeo, las peleas, las discusiones. Y con un respeto fundamental a la escritura cinematográfica, porque de ahí parte, se puede mejorar, pero hay un respeto. Cuando antes, Vicente, sabíamos que el texto era el pretexto, ¿no? Y hubo un gran tiempo en donde simple y sencillamente era lo que a veces tú, Guillermo, calificas precisamente como el problema del guión, una guía para que el director haga lo que quiera sin asumir con rigor lo que ya se está proponiendo como arte. Digamos que, por ejemplo, en el trabajo de Carlos Carrera, con tu guión, con tu estructura cinematográfica, ahí se ve un rigor muy interesante y un apego de compenetración, que eso es, creo que, muy importante, ¿no? Bueno, yo te diría que el trabajo del escritor de cine termina cuando termina de escribir el guión, ¿no? Ahí termina realmente su trabajo y debe estar escrito con los elementos indispensables para el director y para el camarógrafo. No más elementos, ¿no? Así como decía yo de la mujer esta que describimos con pelos y señales, o del cielo, o de los ruidos, o de lo demás. Yo pienso que el lenguaje cinematográfico del guión es un lenguaje que recuerda mucho a Hemingway, ¿no? Hemingway cuenta lo esencial de cada momento de su narración, sobre todo de sus cuentos, es lo esencial. Y entonces uno entrega ese trabajo. Yo cuando vi los primeros cortes del Crimen del Padre Amaro, me enfurecí porque había cosas que no me gustaban de lo que hizo Carrera. Había cosas que no estaban en mi visión cinematográfica. El escritor de cine, que no va a ser el director, siempre está escribiendo su película y la ve. Uno, frente a la máquina de escribir, tiene una gran pantalla donde está viendo la película que uno está escribiendo, por eso la está escribiendo, la está copiando de lo que la imaginación o de lo que el conocimiento del tema ha proyectado en esa pantalla. Entonces uno lo hace con toda meticulosidad. Yo tenía una secuencia que cortaba otra, en la que la chica moría en el camino. La chica del Crimen del Padre Amaro moría en el camino. Yo no la ponía a morir en el camino, sino a estarse muriendo en el camino, porque eso ya lo iba a completar el escritor. A mí me molestó mucho que Carrera la hiciera morir en el camino, pero en fin, la hizo morir en el camino. Yo pensaba que el espectador era tan inteligente por darse cuenta, esta chica ya se peló, ¿no? Y yo cortaba de inmediato a una escena donde estaba el presidente municipal desayunando, y yo parecía una cosa poco importante, yo ponía unos huevos revueltos con salsa roja, porque hacía la sugerencia del desangramiento de la muchacha con esa sangre, con esos huevos revueltos con salsa roja, y les pusieron salsa verde, ¿no?
Y molestaba mucho que no hubiera esa percepción que yo tenía. Yo no le escribí eso yo no se lo escribí a Carrera. Bueno, esto es por esta razón, ¿no? Sino él tomó la novela y él tomó el guión de cine y lo construyó bastante apegado a lo que yo escribí. Bastante apegado, pero como dices, bastante no apegado, tanto. pero siempre habrá esas diferencias. El final de mi película era el cura oficiando una misa, solo él, casi con la gente del pueblo, no con los protagonistas. Entonces ahí reunía a todo el elenco para que todo el elenco apareciera, la tía, la hermana, la prima, todos estaban ahí en esa iglesia cuando no era la intención. Es que este cabrón del padre Amaro continuaba ya empoderado por su situación, pero oficiando una misa cualquiera, una misa cotidiana, no una misa solemne como la que… Entonces esas cosas a mí me parecían que traicionaban mucho el espíritu del guión que yo había escrito, pero estaba en su derecho. Yo no me fui a pelear con él. Aquí terminó mi trabajo y ahí está el tuyo. Fíjate que a mí me tocó leer en proceso una parte de tu guión que había sido respetada, pero verdaderamente de manera escrupulosa. Pero entiendo entonces que hay estas diferencias de interpretación y de lectura. Y lo sabrá siempre, Pepe, y por eso de escritor cinematográfico Memo pasa a ser director cinematográfico. Así ya, si pongo ese detalle, yo lo sé por qué lo pongo, porque después lo voy a realizar, ¿no? Pero hay una etapa, me imagino que el mismo libro cinematográfico que tiene Memo, cuando se convierte él en director, tiene muchas variantes, muchos cambios, muchos ajustes para la situación, a veces hasta para las locaciones, me imagino, ¿no? Son dos momentos diferentes de la persona que hace una película. Yo quiero platicar algunas anécdotas. Recuerdo un actor que me dijo, lo dijo muy arrogantemente, una película se escribe 3 veces, cuando se escribe, cuando se filma y cuando se edita. Yo le dije, vas y chingas a tu reputa madre. Una actuación se actúa en el ensayo, cuando la actúas, y cuando en la edición tenemos que estar escribiendo voces en off para salvar tu pinche actuación mala, cabrón. Una película se escribe una sola vez. Una película no son diálogos, son estructuras, es crear personajes, es crear mundos. Se escribe una vez. Obviamente a veces durante la película pasan cosas como la de la salsa verde, que yo creo que murió de gripa, ¿no? Mucho moco ahí en él. Recuerdo alguna vez en que filmando The Burning Plain como director, tuvimos ciertos problemas con la lluvia, donde filmamos no paraba de llover y teníamos necesidad de acortar los tiempos porque no podía pagar yo tiempos extra. Y entonces le propuse algo a Charlize Theron, que por cierto es una cómplice maravillosa y una de las mujeres más inteligentes, y la muy lista me dice, soy incapaz de atentar contra el gran escritor que eres tú. ¿Hacemos la escena como está o no la hago? La tuvimos que hacer como estaba. A veces sí me decía corta, le decía no voy a atentar contra el gran escritor que soy yo. Bueno, estamos viendo cuando hay este respeto, pero por ejemplo, es la noche del búfalo, ¿no? El búfalo de la noche. El búfalo de la noche. En el búfalo de la noche, tú le das a otro director tu libreto cinematográfico. Y yo te quiero preguntar sobre la distancia que encuentras y luego los aciertos que también encuentras. Y también, Vicente, después te quiero preguntar precisamente sobre este tema, ¿cuáles son los aciertos? Porque hay momentos que no nos imaginábamos que se podían resolver de una manera muchísimo más brillante de la que nosotros pensamos. Mira, yo te voy a decir una cosa sobre el búfalo de la noche. No hay nadie más responsable de lo que le haya pasado a esa película que yo. No le voy a echar la culpa a nadie de que le haya ido mal o que haya sido mala. Yo soy el principal culpable. Yo no la adapté, la adaptó Jorge Hernández, el director, y yo solamente, porque sentía yo que era incestuoso que yo adaptara una propia novela mía. Entonces quería que alguien tomara a distancia, Jorge la adaptó. Fue una primera película, creo que Jorge es un buen director, pero le ganó el nervio de primera película. Y ni modo, yo prefiero que mi carrera
esté signada por el riesgo que por la certidumbre. Todas las guiones, yo ahora lo digo guión, nada más por darme la madre yo solo, que he escrito, los han dirigido primeros directores, incluido yo. Yo he preferido que mi carrera siempre se haya vinculado a un primer director. Era la primera película de Alejandro González, era la primera película de Tommy Lee Jones, era la primera película de Jorge Hernández y era mi primera película. Y lo hicimos con actores desconocidos que eran su primera película en aquel entonces. Luis Gallardo, Irene Azuela, Camila Sodi, Gabriel González, Walter Cantú, todos eran su primera película, junto con un primer director y un primer productor. También en Burning Plain quise que gente que nunca había actuado, actuara por primera vez. Entonces, a veces lo interesante del cine es el riesgo, lo que atrae es el riesgo. Y en el Búfalo, bueno, el riesgo no pagó, ni modo. Creo que la adaptación no debía haber ido hacia allá, creo que debía haber sido más fiel a la novela, pero también me di cuenta de una cosa, que mis novelas no son tan cinematográficas como la gente puede creer que son. De acuerdo. Y Vicente, en términos de los hallazgos que encuentras, porque eso creo que también es parte de lo emocionante de este trabajo. Por supuesto. Hay cosas que uno como escritor no alcanza a ver de lo que va a aportar el director, de la mirada que le va a dar. Yo lo digo en Los albañiles, el hijo del ingeniero, que en mi novela era un muchacho tímido, acomplejado, torpe, inepto, era una proyección mía en la novela, me estaba yo ventaneando. Fons lo convirtió al revés, en un tipo cínico, atrevido, y me encantó su propuesta. Esa propuesta fue desde que estábamos en las últimas etapas del guión, después de que yo había escrito y lo estaba yo trabajando con Jorge. Bueno, la aportación era mucho más brillante, y mucho más brillante en todo. El autor siempre dice, si la película o la obra de teatro salió mal, la culpa es del director, pero si salió bien, el mérito es mío, ¿no? Como yo fui el que le escribí. Uno siempre encuentra un subterfugio para elogiar lo que uno no hizo, y por eso debe sentirse que el trabajo es un trabajo de equipo, realmente, sí, de equipo, forzosamente. La aportación que hace un actor, la aportación que hacen los camarógrafos, que de pronto anulan una visión de la escritura, hacen que esa escritura cambie o que se anule. A lo que uno le molesta es la traición a lo que uno escribió, ¿no? La traición o la transformación en otra cosa diferente que tiene poco que ver con lo de uno, que eso pasa también muy seguido. Y es difícil porque, como lo dices, esencializar no es resumir, ¿no? Que eso, empezando por ahí. Y el problema de la adaptación de algunas novelas es que son un resumen y uno dice, qué barbaridad, estoy ante un resumen, no estoy ante una gran obra. Y bueno… sí, es que… creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, lo esencial, lo que uno considera esencial. Y lo interesante es que el espectador lo considera esencial, ¿no? Cuando el espectador logra interesarse por una película, no es porque ya adivinaba lo que iba a suceder en la película, sino porque fue sorprendido por la película, ¿no? Esas películas que uno se queda rumiando después, como esta última película de Copia Fiel, que uno sale del cine y uno tiene varias posibilidades de sacarle jugo a la historia, ¿no? Ese es el deseo, yo pienso, que de todo escritor de cine como de todo director de cine, que la película siga existiendo después de que terminó, ¿no? Que te sigue hablando. Que te sigue hablando y que te sigue cuestionando y que te da espacio para que tú pienses más en los personajes, porque los personajes no se murieron ahí, sino siguieron su vida, y entonces uno las imagina. Es verosímil, es coherente que ese personaje siga por este o por otro camino. Eso es lo que es escribir un personaje, el personaje que no se muere con la película, que no termina con la película, sino que tiene posibilidades de seguir existiendo. Y esto es importante porque hoy en día se cree mucho en la estructura de escritura cinematográfica que el personaje se debe de comprender
haciendo biografías del personaje, dándoles unas historias completas, como si conociéramos realmente a una persona, simplemente a la persona que amamos por completo. Y eso no es cierto, ¿no? Estamos hablando del problema de la construcción de los personajes. Hablemos del misterio de esto. Sí, un personaje debe ser misterioso, no solamente para el espectador, sino para el primero que debe ser misterioso es para el escritor. Si el personaje se resuelve dentro de la historia, pues es un personaje muy pobre, ¿no? Porque las personas no nos terminamos en un episodio de nuestra vida, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que el único método que hay para escribir cine es que no hay método. Yo alguna vez para poder trabajar en un lugar me hicieron tomar un curso con uno de estos gurús de la escritura de cine. Y me decía, tú tienes que saber todo de tu personaje, todo, hasta qué marca de ropa interior usa. Y yo le dije, si sabes todo, ¿cómo te va a sorprender? Yo cuando empiezo a escribir una película no tengo ni idea de cómo va a acabar. Es más, yo tengo idea de qué va a pasar los primeros 10 minutos, no sé qué más va a pasar. No tengo idea de cuál es la historia de los personajes, ni el famoso llamado background de los personajes. Yo sé que hay escritores que hacen un detalladísimo resumen o historia de su personaje para saber quién es y de dónde viene. Yo no hago eso, soy demasiado flojo para ello. No investigo nada, jamás. Yo al contrario de Vicente, yo no he adaptado, yo escribo básicamente cosas originales, digo. Si tengo que investigar, entonces no era tan original como yo creía. Como hablo de lo que yo conozco personalmente, de cosas que me han sucedido a mí personalmente, ¿para qué investigo? Alguna vez en Hollywood me reuní con estas grandes estrellas de cine y un productor, presidente de un estudio, para un proyecto que tenía que hablar de la vida de un tipo que hacía cosas en África. Mostré un ligero interés y al día siguiente me llegaron 5 cajas con DVDs, artículos, libros, etcétera, etcétera, para que me documentara. Tal cual le pedí a mi mujer que las tirara a la basura. Si yo voy a tener que leer 5 cajas para poder escribir lo que yo quiero, me parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando estás nominado al Oscar, haces una ronda junto con tus compañeros nominados y me tocó estar en una ronda muy a menudo con Peter Morgan. Peter Morgan escribió The Queen, escribió Nixon y Frost, escribe estas películas históricas y él dice que él saborea como nada de esas 5 cajas, que nada lo entusiasma más que recibir esas 5 cajas. Entonces, repito, no hay método. Para Peter Morgan, la clave de su trabajo es la investigación. Claro, estoy hablando de la reina Isabel y de Tony Blair. Yo estoy hablando de lo que me pasó a mí y a mis amigos, a mi perro. Son dos, por eso digo, no hay método para construir esto. Y bueno, Vicente, en tu caso, por ejemplo, hay siempre un trabajo que tú mismo planteas de investigación periodística que muchas veces tienes detrás de algunas de las obras que has creado, pero esa investigación periodística no funcionaría en términos artísticos si en la elaboración de tu mirada, que está nutrida por la literatura y que sabe ver ciertos detalles que solamente el artista ve, porque estamos hablando de que sí, hay oficio, yo insisto en este punto. Por supuesto que estamos hablando de un trabajo que requiere un oficio, dominar un lenguaje, dominar una gramática, pero también está eso que se llama mirada, y que es lo que a veces uno agradece tanto precisamente en las obras de cine, que es lo que hace la diferencia entre que uno esté viendo simplemente un resumen a estar penetrando un instante que nos conmueve en la vida. Sí, yo siento que el cine documental es diferente al cine de ficción, aunque a veces hay puntos que se tocan o hay puntos que se pueden transformar o volver diferentes o romper con esa lógica. Yo recuerdo un comentario de García Márquez que hacía que, no lo olvidaré nunca porque me parecía muy acertado. Hablábamos de la película aquella que se llamaba El Chacal,
Frederick Forsyth. Aquel tirador que va a matar a De Gaulle y que no lo puede matar. Decía, esta película había sido genial si ese tirador mata a De Gaulle en el cine, ¿no? Que ese sí hubiera sido una sorpresa para el espectador que ya sabe que este tirador no va a matar nunca a De Gaulle. Ya el interés de la película va descendiendo a medida que avanza la película y uno dice, ¿en qué momento lo agarran? Ya el suspenso ya no es si lo va a matar o no lo va a matar, sino en qué momento lo agarran, ¿no? Sino la vuelta de tuerca de la realidad a la ficción me parecía una observación muy acertada. En lo documental puede existir eso, ¿no? O debería de existir eso. Esa combinación de lo documental con la ficción genera un tipo de obras, novelas, teatro, cine, de obras diferentes que se acercan a la ficción no para documentarla, sino de pronto para retorcerlas o para meterles una imaginación que la transforma, ¿no? El golpe del deseo, ¿no? Que entra ahí en ese momento en la ficción. Y bueno, cuando estamos hablando de la creación cinematográfica en el contexto iberoamericano, ¿qué tipo de obras, qué tipo de historias sienten que debemos contar? Hay algo que está en términos personales, que es lo que uno quiere contar, pero hay también otra vertiente que es lo que uno quiere ver. Y en tu caso, ¿cómo se expresa esto, Guillermo? Mira, yo creo que si algo aprendí de William Faulkner y de Juan Rulfo es la frase célebre de Faulkner: si quieres ser universal, habla de tu vecino. Yo creo que hay que contar las historias, yo en lo personal creo que hay que contar las historias que conocemos. Es triste, pero a veces en los festivales lo que están esperando es que los latinoamericanos siempre seamos exóticos y que estemos muy enojados con la realidad y que nos convirtamos en que siempre estemos denunciando la realidad. Ya alguna vez Alfonso Cuarón y Carlos Cuarón fueron atacados seriamente por tu mamá también en Europa, porque decían, frente a los tremendos problemas de México, ustedes hablan de dos tipos que van a la playa. Como si los latinoamericanos no tuviéramos derecho de hablar de eso. Esa es una visión imperialista, casi. Si no hablamos de denuncia, entonces no somos cineastas serios. Yo creo que hay que hablar de los temas que nos tocan como seres humanos, de los temas que nos levantan ámpula personal o social. Es más, puedes hacer crítica social profunda, muy comprometida políticamente, sin necesidad de hacerla obvia. Con la salsa roja simplemente, ¿verdad? Con la salsa roja, la salsa verde. Sí, sí. No, yo quiero ver películas interesantes, ¿no? Yo no tengo ningún género, yo quiero ver películas no solamente interesantes, sino buenas películas, que me sorprendan desde el tema, desde la mirada, desde el asunto. Sí. Y entonces quedo como un espectador, como ante los libros. Yo quiero leer buenos libros que me recomienden o que me digan, esto vale la pena ser leído, ¿no? Porque, claro, el trabajo de enfrentarse con lo desconocido, pues muchas veces uno se llena de paja, ¿no? Pero sí, cuando vienen recomendaciones de cualquier, no creo que haya algo que necesitemos especialmente, qué historias contar los latinoamericanos, ¿no? Yo pienso que hay una variedad infinita y cualquier cosa se vale, pues.